Bienvenidas, bienvenidas. Estamos en nuestro segundo día del Congreso para Maestras de Párvulos organizado por AMEP. En esta ocasión es un privilegio para nosotras contar con la presencia de todos, en especial la licenciada Claudia Lorena Fernández Ávila. La trayectoria será compartida por ustedes por mi compañera Aileen López. Muy buen día, tenga cada uno de ustedes. Vamos a iniciar compartiendo para que conozcamos un poquito más acerca de la expositora, pues tiene 30 años de experiencia docente en el sistema escolar en los niveles de primaria y secundaria. Ha trabajado como directora técnica de varias instituciones educativas del país, ha dirigido varios proyectos de capacitación docente como parte del equipo de proyectos educativos de la Universidad del Valle de Guatemala, USAID Leer y Aprender para el Ministerio de Educación de Guatemala. Ha sido parte de diferentes equipos de diseño curricular para la elaboración de propuestas de proyectos educativos para el Centro de Investigaciones Educativas, CIE-VG, Fundación Tigo y el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Es docente universitaria y trabaja como curriculista en un centro educativo de la ciudad de Guatemala. Ella es maestra de educación primaria, profesora de enseñanza media con especialidad en ciencias de la comunicación, es magíster en educación con especialización en currículo y posee un posgrado en coaching educativo. Actualmente estudia una maestría en neurodidáctica. Ha tenido participaciones destacadas, por ejemplo, en el programa de enriquecimiento instrumental fase 1 y 2, modificabilidad cognitiva estructural, impartido por el Centro Internacional para la Promoción del Potencial de Aprendizaje. Le dejamos el tiempo a la licenciada para que inicie con su exposición. Buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para mí, la verdad es que es un privilegio poder compartir con todas ustedes diferentes ideas y que podamos pues prácticamente conversar acerca de la visión que tenemos como docentes. Algo muy importante que nos surge como docentes es el desarrollo del pensamiento crítico. Hablamos de pensamiento, que es importante, y muchas veces pensamos, ¿será que los niños chiquitos hay que desarrollar el pensamiento crítico? ¿Será que tendrán la madurez necesaria? ¿Será que de verdad piensan y reflexionan, etcétera? Es cierto que nuestro cerebro, conforme vamos creciendo, va madurando y vamos teniendo mejores procesos para pensar. También es cierto que de acuerdo a los diferentes estadios de pensamiento, mientras más pequeños somos más concretos y menos analíticos y menos abstractos. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no podemos enseñarles a nuestros niños a pensar, a desarrollar destrezas y habilidades y que les podamos dar a ellos mismos distintas estrategias para poder guiar su forma de pensar. Entonces, el pensamiento a nosotros va a ser una llave o una herramienta que vamos a estarle abriendo oportunidades a nuestros niños para aprender a aprender. Entonces, cuando nosotros estamos enseñándoles desde el preescolar, aún antes del preescolar, desde los chiquititos, cuando tenemos bebés en nuestras manos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, lo lindo que son, aunque ellos no responden, nosotros les estamos hablando y ellos están adquiriendo vocabulario, están adquiriendo todo lo que tiene que ver con el lenguaje, las estructuras. Como ustedes saben, lo primero que sucede cuando somos chiquitos es que estamos observando, estamos escuchando, no llevamos clases de sintáctica, gramática, etcétera, sino los niños con el uso, con la forma en que nosotros les hablamos, ellos empiezan a hablar. Entonces, prácticamente el lenguaje es muy importante, porque el lenguaje es la manera en la que ellos expresan sus pensamientos y sus emociones. Entonces, el desarrollo del lenguaje viene primero. Por supuesto, si no tienen cómo hablar o cómo decir, también tenemos el problema. ¿Cómo hacemos que nuestro pensamiento sea visible? ¿Cómo? O sea, no podemos destapar nuestro cerebro y ver qué está ocurriendo ahí adentro o adentro de los niños, sino estamos viendo de qué maneras, qué estrategias vamos a aplicar e implementar en nuestras clases para hacer de
que todo lo que ellos piensan llegue a ser observable. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollar pensamiento tanto crítico como creativo, tenemos metas dentro del sistema escolar o dentro de nuestras clases. Entre estas metas tenemos, primero, por supuesto, cuando hablamos de colegios, queremos que ellos tengan una comprensión profunda del contenido y de las habilidades y destrezas que están desarrollando. Entonces, el desarrollo del pensamiento y de estas habilidades de aprendizaje también se convierte en uno de los principales objetivos de por qué estamos enseñándoles a los niños estrategias para pensar. Otro objetivo que tenemos como maestras es desarrollar las actitudes hacia pensar y aprender. Es una actitud que se aprende, o sea, es algo que aprendemos. Es como la lectura, a veces a los niños no les gusta leer, ¿verdad? Si nosotros somos entusiastas, estamos preguntando constantemente, no hay mejor forma de aprender que la indagación y la pregunta. Estar alerta ante oportunidades para pensar y aprender. Este objetivo es muy importante porque es parte del aprender descubriendo. Es darles la oportunidad de agarrar un objeto y con este objeto verlo, explorarlo, tocarlo, pero también poner en palabras lo que ellos están pensando acerca de este objeto. A veces les decimos, hacen alguna travesura o algo y uno dice, piense, ¿qué es lo que está haciendo? Y no necesariamente a esa edad todavía han desarrollado estas estrategias y estas habilidades que como adultos les exigimos a los niños. Nosotros pensamos como adultos, nos movemos como adultos, pero el ponernos en los pies de los niños chiquitos, desarrollar esta empatía, pensar como ellos piensan, entender cómo es que ellos van desarrollando sus procesos, también es importante. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo funciona el cerebro y cómo va madurando este cerebro. Al lograrlo, vamos a poder darles las estrategias exactas y saber que no es solo decirle una cosa, sino repasar constantemente para que ellos mantengan en su memoria toda la información y lo logremos a largo plazo. Y no lo olviden en los primeros, digamos, 8 horas después de que les enseñamos algo. Otro de los objetivos que tenemos para enseñarles a pensar a nuestros niños es lograr una mayor motivación por aprender. Cuando nosotros estamos entusiasmados con algo, esta emoción, este entusiasmo se contagia. Si nosotros decimos, ay, otra vez vamos a hacer este experimento, ay, vamos, eso también se contagia. Entonces, cuando nosotros logramos tener entusiasmo por descubrir las cosas, entusiasmo por lo novedoso, entusiasmo por algo que me interesa, este entusiasmo se contagia y logramos una mayor motivación para que nuestros alumnos aprendan. Otro objetivo que también planteamos es que a partir de la cultura del aula, hacia la comunidad de entusiastas comprometidos, o sea, queremos desarrollar que nuestros niños, a partir de nuestra cultura de aula, se conviertan en pensadores que son entusiastas, que son comprometidos, que se involucran en lo que está sucediendo a su alrededor. Y esto es cultura del aula. Muchas veces nuestros niños tienen mucho más atención y más dirección en cuestiones de educación cuando están con nosotros que cuando llegan a su casa, ¿verdad? A veces es, no, haga silencio porque estoy haciendo esto. O que tanto conversamos con los niños chiquitos. Muchos de los adultos le tienen miedo a los niños chiquitos, pero no es un temor así feo, sino es como, híjole, ¿qué voy a hacer con este niño? ¿De qué vamos a platicar? No sé. Entonces, lo mejor que podemos hacer para interactuar con ellos es empezar preguntando. Las preguntas tienen poder. Y por eso es que muchas veces dentro del sistema educativo hablamos de las preguntas poderosas, porque las preguntas poderosas vienen y nos van a retar y nos van a proponer ciertos caminos que sin esa dirección no los hubiéramos tomado para descubrir las cosas.
Cuando hablamos de la comprensión, estamos hablando que hay 3 niveles de comprensión. Hablamos del nivel literal. Por ejemplo, miren esta ilustración. Si le llamamos por su nombre, es un perro caliente. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, le decimos a un niño, perro caliente, ¿en qué va a pensar? Imagínense en nuestro contexto. ¿En qué piensa? Piensa en un perrito que tal vez le pasó algo, que está caliente. El alumno a esta edad es muy literal todavía. Cualquier cosa que ustedes le digan, él aquí en su cabeza va a tener imágenes de sus conocimientos previos. Si él nunca ha visto que en español le dicen perro caliente y en su casa le dicen, es un hot dog, para él es hot dog, no es perro caliente. O en nuestro contexto, a veces le llamamos chéveres, a veces le llamamos chucos. Entonces, si ustedes le dicen a él un perro caliente, no va a tener la imagen que están teniendo aquí. No va a ser algo que se come, sino va a ser un perrito que está caliente. Otro nivel de comprensión es el inferencial. ¿Qué quiere decir el inferencial? El inferencial es que vamos a hacer como proyecciones, vamos a decir qué. Entonces, el inferencial, utilizamos mucho también nuestros conocimientos previos, en que a mí me han dicho siempre, los perros y los gatos son enemigos, ¿verdad? Entonces, si nosotros utilizamos alguna analogía o algo y les presentamos un dibujo como este, en que el perro y el gato pues parecen más amigos que enemigos, yo puedo inferir que no es cierto que siempre los perros y los gatos son enemigos. Y también puedo inferir que estos dos en realidad son amigos. El tercer nivel de comprensión es el crítico. El crítico va un poco más allá y realmente es un nivel más alto de comprensión, porque aquí ya nosotros emitimos juicios. Estamos ya explorando a través de la observación y a través del lenguaje corporal, a través de pues todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, miramos las intenciones de las cosas. Un ejemplo visible es, por ejemplo, si yo miro aquí este tigre y me lo estoy acercando, yo puedo decir, wow, este me va a comer, y salgo corriendo, o también puedo pensar, si salgo corriendo, más rápido llega a mí, si me quedo quieto, tal vez sigue de largo, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con nuestros niños, necesitamos entender muy bien estos 3 niveles de comprensión. Y tenemos que, pues, tener la seguridad que mientras más chiquitos son nuestros niños, más literales son en todo lo que trabajamos y todo lo que hacemos. Entonces, el nivel de comprensión inferencial, el mover a nuestros niños a un nivel superior y luego pasar a un nivel crítico, lleva mucho de nuestra guía y nuestro input para que nosotros seamos quienes les vamos a estructurar. Entonces, nos viene la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer para activar el proceso de pensamiento de nuestros chicos? Cada una de nosotras tiene ideas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no es una tarea tan fácil, ¿verdad? No es una tarea tan fácil. El activar los conocimientos de nuestros chicos involucra mucha relación, mucho diálogo, mucha intervención. Involucra el que nuestros chicos tengan la oportunidad realmente no solo de estar sentaditos en el escritorio recibiendo, sino de participar activamente en todo el proceso de aprendizaje, que puedan tocar, que puedan jugar con las cosas, que puedan explorar las cosas, tanto individualmente como en equipo. El desarrollo del pensamiento nos va a permitir a nosotros que los niños también desarrollen su propia voz. El desarrollar su propia voz es que ellos se encuentren y se conozcan a sí mismos.
Entonces, ¿qué cosas podemos hacer con nuestros chicos? En primer lugar, es la estrategia de la mano. Esta estrategia es muy sencilla y nos lleva a explorar las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? Esas ya las conocemos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Estas preguntas son bastante básicas y nos permiten conocer el mundo, las primeras 4, bastante de forma literal. Y en la quinta pregunta, el por qué, ya estamos introduciendo la inferencia y podemos aún desarrollar un nivel crítico. Esto es como lo más sencillo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esta es como la que más utilizamos cuando nosotros trabajamos con los niños. Luego tenemos otra estrategia. Esta estrategia es muy interesante. Se llama las llaves del pensamiento. Las llaves del pensamiento las diseñaron 2 maestras, se llama Debbie O'Hara y Stephanie Martin, en el Colegio Internacional de Ámsterdam, y las crearon para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Ellas comenzaron con esta idea de 4 llaves, y ellas pensaron, el mundo del conocimiento es como una puerta, y nosotros necesitamos una llave para poder abrir esa puerta y entrarlo a explorar. Más adelante, Ana María Fernández, otra maestra en España, añadió 4 llaves más y por último incorporó una llave adicional que se llama la llave de la emoción. Las llaves del pensamiento, de hecho, forman un programa para formar pensadores, chicos que piensen, que interactúen, que cuestionen. Pero no solo es hacer cualquier pregunta. A veces le decimos, pregúntame lo que tú quieras. Y se quedan, ¿y cómo te llamas? Y uno les dice el nombre. Y en 3 preguntas se quedaron y se les acabó, no la imaginación, sino en ese momento no se les ocurre nada más. Entonces, al trabajar con estas 9 llaves del pensamiento, nosotros estamos trabajando y utilizando todas las partes del cerebro para poder procesar la información. Entonces, las llaves del pensamiento son una herramienta sencilla en la que vamos a hacer de las cosas concretas algo fácil para comprender para los niños, especialmente esos conceptos que pueden ser muy complicados o cosas que son un poco más abstractas. Entonces permiten que nuestro pensamiento se desarrolle y se abran las puertas del conocimiento para poder comprender conceptos y poder participar construyendo nuestro propio aprendizaje y desarrollando aprendizajes nuevos. Entonces vamos a empezar. Por lo general, las llaves de pensamiento se deberían de tener de esta forma en clase. Aunque los niños no pueden leer, ellos pueden asociar las llaves por color. Yo las mías las he desarrollado. Por lo general van a encontrar que tiene un color, tiene su nombre, la forma, y en la parte de atrás, en esta parte, se encuentran las preguntas que podemos hacer. Aunque los niños no leen las preguntas, ellos van aprendiendo y nosotros somos los que vamos haciendo este tipo de preguntas. Las llaves, yo personalmente lo que he tratado de desarrollar es utilizar ciertos iconos que van a tener en cada llave que pueden ser como detonadores de ideas y detonadores de organizadores gráficos. Por ejemplo, si hablo de forma, estamos hablando de diferentes formas. Ahorita les voy a platicar ya de cada llave en particular. Lo ideal sería también que cada niño tenga su llave
para poder usarla en casa y en clase, en diferentes actividades, y que no sea solo el docente el que tiene las llaves. Pero básicamente, ¿qué es lo que pretendemos con estas llaves? Que vengan los niños, casi que les toquemos acá, clic, activemos su conocimiento. Abramos esa puerta del mundo para que ellos puedan aprender. Entonces, regreso a la presentación. Entonces, cuando hablamos de las llaves, les voy a presentar cada llave. Correcto. La forma. ¿Qué quiere decir la llave de la forma? La llave de la forma nos va a ayudar a que nuestros niños describan las cosas, aprendan a explorar cómo son, que ellos la toquen y vayan diciendo todo lo que ellos observan de las cosas que estamos aprendiendo. Esa es esta llave. Podemos hablar de forma, también podemos hablar del tamaño, del color, todo lo que es observable. Aquí nos vamos a hacer dos preguntas básicas. Bueno, hay dos básicas, pero podemos hacer más. ¿Cómo es? Si yo te doy este objeto, ¿cómo es? Descríbelo, tócalo, cuéntame qué tus sentidos, o sea, estamos siendo bien sensoriales, tus ojos, ¿qué estás observando? ¿Cómo tus sentidos están percibiendo este objeto? ¿Cómo es? ¿Puedes describirlo? Y vamos a utilizar otras preguntas como ¿a qué se parece? Activando conocimientos previos. La segunda, nosotros vamos a ir desarrollando, por ejemplo, si hacemos un ejercicio aquí en esta gráfica. Miren el primer cuadradito rojo. ¿Qué creen que es ese cuadradito? Imaginémonos, ¿qué estamos observando? Estamos viendo que es rojo, estamos viendo que tiene unas bolitas, algunas son amarillitas, otras parecen rojas. ¿Qué estamos observando ahí? Me imagino que ya para acá todas saben que es una fresa, ¿verdad? Miremos el dibujo de abajo, miren ese dibujo. Parece peludo, parece un ojo, ¿verdad? Parece un ojo, a ver si miran ustedes un ojo. Está de otra forma. Pues en un momento les voy a enseñar qué era. Miremos el tercer dibujo, miren, ese es un objeto. ¿Qué es? Bueno, hay una forma redonda, se mira que tiene cosas plateadas de metal, etc. Entonces, la forma lo que nos va a llevar es a preguntarles, ¿qué están observando? ¿A qué se parece? ¿Cómo es? Y por supuesto, estas serán nuestras respuestas, ¿verdad? Era una fresa, era una moto, las luces de una motocicleta y otro eran los ojos de un tigre. Entonces, la función principal de la llave de la forma es la descripción de todo lo que observamos. La segunda llave es la llave fusia. La llave fusia es la llave de la causalidad y van a encontrar, si ustedes investigan un poco lo que es este programa, que también le llaman la llave de la causa y el efecto. Esta llave tiene una finalidad muy importante en lo que es el proceso de pensamiento. Es llegar a encontrar una relación entre lo que yo sé con lo que yo tengo ahorita. Queremos ver qué está pasando y cuáles son sus consecuencias. Definitivamente nos lleva a todo un proceso de comparación. La causa y el efecto es muy importante, que los niños tengan conciencia. Básicamente nos sirve mucho para cuando ellos están en todo el proceso de ver las consecuencias de sus propias acciones. Si yo me porto mal, ¿qué va a pasar? Y si tú haces esto, ¿qué va a pasar? Y si lo pongo de esta manera, ¿qué va a pasar? Entonces la llave de la causalidad es muy importante, porque aquí vamos a hacer preguntas como las siguientes. ¿Por qué es como es?
y encontramos la causa de las cosas. ¿Qué sigue? Vamos a ver la consecuencia. ¿Qué pasaría si? Vamos a explorar posibilidades a través de causas y consecuencias y viendo diferentes caminos para resolver las cosas. Podemos explorar acá las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo golpeo ese dominó? Y miren lo que está pasando. ¿Podría predecir eso? Podría decir, pasarían horas y horas de trabajo que se terminaron en un segundo. Podemos explorar temáticas como, imagínense si el mundo estuviera lleno de basura, ¿cómo sería nuestra realidad y nuestro futuro? Entonces, la llave de la causa y el efecto es una llave que no podemos dejar de trabajar con nuestros estudiantes. La tercera llave es la llave amarilla. Es la llave de la conexión. ¿Para qué sirve la conexión? Bueno, básicamente, la función de la llave de la conexión es hacer la relación entre los conocimientos previos de nuestros niños con el nuevo conocimiento, lo cual es muy importante. Ya todos sabemos que parte del proceso de aprendizaje debe de partir de los conocimientos previos. Podríamos aún decir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Entonces, la llave de la conexión nos va a ayudar a explorar el mundo haciéndonos las preguntas. ¿Cómo se conecta esto con otras cosas? ¿Dónde podría verlo o utilizarlo de nuevo? ¿Cómo es esto parecido a algo que he visto antes? ¿Qué te recuerda esto? Cuando nosotros logramos hacer esa conexión entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo, vamos a lograr que nuestros estudiantes pues se involucren mucho más en el proceso de aprendizaje, haya mucho más interacción con todo el mundo que les está rodeando y específicamente con lo que les estamos enseñando. Y por supuesto, nos va a llevar a explorar diferentes contextos donde se mueven. Si los niños solo están en su casa y solo conviven, interactúan con sus padres, pues sus experiencias van a ser mucho más limitadas. Y eso es uno de los retos en que especialmente el preescolar se está enfrentando hoy en día en tiempos de pandemia. Muchos de los padres de familia ya no están ni poniéndolos en los colegios, ni teniéndolos como teniendo citas de juego que van a jugar con amiguitos, etcétera. Aunque sí hay colegios que están promoviendo las citas de juegos, aunque sea en línea, y se ponen a hacer diferentes actividades, juegos de mesa, juegos que ya están proyectados en las pantallas. Esa interacción con otros seres humanos es importante porque nos va a dar mucho más conocimiento previo para que los niños de allí puedan partir hacia los nuevos conocimientos. Muchas veces nos preguntamos por qué los niños, si acabamos de hacer el trabajo, acabamos de hacer las cosas, y yo pregunto, no me contestan, y acaba de ser ahorita, o sea, en este periodo de clase. Y mucho de ello tiene que ver qué tantas experiencias previas tienen ellos, cómo se han relacionado con el ambiente. Por lo general, un niño se relaciona con su familia inmediata, papá, mamá, hermanos. También se relaciona con sus amiguitos del colegio, amiguitos por donde viven, con su familia. Se relacionan con qué adultos. Bueno, por sus maestros, pero esta interacción es la que realmente nos va a permitir a nosotros hacer conexiones. Entonces, mientras más experiencias podamos provocar para que los niños tengan, nos va a ir mucho mejor en la exploración y mucho mejor al realizar estas conexiones. La cuarta llave es la llave morada. Y algo que sí les quiero decir es que no existe realmente un orden. Yo las numeré solo para que miren cuántas son, pero realmente yo puedo utilizarlas de acuerdo a las necesidades o la intencionalidad que yo esté desarrollando en mi clase.
Esta llave nos permite, su función principal es explorar diferentes puntos de vista. Ver no solo yo, sino también ver qué piensa el que tengo a la par, cómo lo vería el que está del otro lado. A través de esta llave nos vamos a hacer varias preguntas también. Vamos a utilizar, ¿cuáles son los puntos de vista? ¿Cómo crees que se siente fulanito ahora? ¿O cómo crees que se siente el otro personaje del cuento ahorita? ¿O cómo crees que se siente tu compañerito de que le hiciste esto? ¿O cómo crees que te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentirías si tú fueras? ¿Cómo se sentirían los otros? Esta llave nos permite a nosotros desarrollar la empatía, desarrollar valores como solidarismo, amistad, pero también nos ayuda a comprender que hay diferentes formas de ver la vida, no solo la nuestra. Y así como hay diferentes formas de ver la vida, también hay diferentes formas de solucionar situaciones en la vida. Y nosotros podemos pedir ayuda a personas que pueden ver las cosas de diferente manera para que nosotros consideremos qué está sucediendo. Por supuesto, no es la misma perspectiva la de un adulto mayor que la de un niño, que la de un adolescente, que la de un padre. A veces uso el ejemplo de que viene y sucede un accidente y le preguntan a una señora mayor, mire, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, es que un jovencito vino e hizo tal cosa. Le preguntan a un niño, mire, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, es que vino un viejo y hizo tal cosa. O vino un señor, un adolescente, y dice, ah, vino un joven. Cada uno dice algo diferente, pero todos están explicando la misma cosa. Entonces, ver diferentes perspectivas enriquece nuestra vida y también nos ayuda a considerar diferentes opciones para hacer las cosas. La siguiente llave es la llave del cambio. Esta es una llave que por lo general se utiliza algún tipo de color azul, celeste. Si no consiguen como un aqua, pueden usar celeste o en todo caso usar un azul no muy profundo. La llave del cambio también tiene el propósito de explorar el mundo, pero de darnos cuenta que todas las cosas cambian, de ver las diferentes acciones y no solo explorar cómo cambian las cosas, sino también nos permite provocar cambios. ¿Qué cosas cambiaríamos nosotros? Nos hace creadores. En estas preguntas vamos a utilizar, ¿cómo está cambiando? ¿Qué podría pasar si? ¿Cuál es la consecuencia de? Ahí vemos cambios. ¿Cómo puedes convertir esto en algo diferente? Al explorar el cambio, estamos también desarrollando funciones ejecutivas, estamos utilizando la flexibilidad cognitiva, estamos viendo diferentes posibilidades de todo lo que se desarrolla en nuestra vida. Por ejemplo, podemos ver el ciclo de la metamorfosis, ¿verdad? Y muchas veces no le podemos decir a un niño tan chiquito la palabra metamorfosis, pero ¿cómo la podemos explorar? Pues podemos explorar utilizando las palabras, observémosla. ¿Qué cambios vemos? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo se convirtió de un gusanito en mariposa? La siguiente llave es la llave de la función. Esta es la llave roja. ¿Para qué sirve la llave de la función? Bueno, nos ayuda a explorar para qué sirven las cosas. Aquí nos hacemos preguntas, dos, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué sirve? A los niños ustedes saben que les gusta armar y desarmar. Les pueden dar algo, probablemente no lo puedan poner de regreso, pero les gusta saber cómo funcionan las cosas, el para qué sirve. Y eso es algo muy importante cuando nosotros conocemos el mundo y empezamos a conocer diferentes cosas. Por ejemplo, si yo les preguntara,
este objeto que está en el centro. ¿Qué es? ¿Saben qué es? Muchos de ustedes me imagino que sí. Es un metrónomo que nos ayuda en música para marcar el ritmo, el tiempo. La siguiente llave es la llave de la reflexión. La llave de la reflexión es la llave anaranjada. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su función? Bueno, básicamente la llave de la reflexión nos va a ayudar con los niños chiquitos a que ellos decidan entre qué está bien y qué está mal. Yo reflexiono y pienso, ¿me comporté correctamente o me comporté incorrectamente? O decir, ¿qué puedo hacer para cambiar mi actitud? La llave de la reflexión nos sirve muchísimo porque nos ayuda en asuntos conductuales, pero también nos ayuda a ver el mundo. Tenemos preguntas como, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué crees que es importante? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué te hace decir eso? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué hemos aprendido de esta situación? La llave de la responsabilidad es la llave café. En realidad, el programa de las creadoras, ellas pusieron ya cada una de estas llaves con su color, pero sí, definitivamente podría decirse que podríamos nosotros ponerle nuestro propio color si sentimos que hay un color que le hace relación a otras cosas o que les hace conexiones a ciertas cosas que les van a disparar para que funcionen estas llaves. La llave de la responsabilidad nos va a ayudar a que los estudiantes exploren cuál es el impacto que ellos tienen en las cosas. Y también les va a ayudar a que ellos entiendan que cada cosa que ellos hacen es importante. Aquí nos vamos a hacer preguntas como, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué es mi forma de actuar importante? ¿Pueden tus acciones influir en eso? ¿Qué puedo hacer? La responsabilidad es uno de los valores más importantes que le podemos dar a nuestros niños. Es realmente algo que se aprende y es un proceso. La última llave es la llave de la emoción. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a explorar sentimientos, vamos a explorar emociones propias y emociones de los demás. A través de estas llaves vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué sientes? ¿Qué emoción te produce? ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante esta emoción? ¿Qué puedes hacer con esta emoción? ¿Qué sentirán otros? Las emociones son una de las cosas que sí tenemos que enseñar a nuestros niños porque ellos sienten, pero a veces no saben cómo expresar con palabras qué sienten o qué emoción tienen. Ustedes como maestros de preprimaria trabajan muchísimo en las emociones. Se ha hablado mucho de cómo la inteligencia emocional influye aún en nuestro propio rendimiento y nuestro propio desempeño al realizar diferentes cosas. Además, las llaves del pensamiento se pueden utilizar de forma individual o se pueden utilizar para crear diferentes estrategias y rutinas combinando varias llaves al mismo tiempo. Siempre la recomendación es que la primera vez que ustedes utilicen las llaves, vayan llave por llave y hasta que no se aprende una llave, no pasen a la siguiente. Una vez que se dominan todas las llaves o que conocemos bastante bien las diferentes llaves y las hemos modelado y las hemos utilizado en clase, entonces ya las podemos ir agrupando para crear estas rutinas. Esta estrategia del pensamiento va a hacer que los niños sean más conscientes de las cosas que ellos hacen y por qué las hacen. Ahora, cuando nosotros vamos combinando las llaves y no solo las llaves,
sino vamos combinando diferentes rutinas de pensamiento. Vamos a usar este vocabulario, rutinas de pensamiento. Ya estamos desarrollando un proceso de pensamiento un poquito más complejo, pero aún hay rutinas que se pueden utilizar en el nivel preprimario. En el nivel preprimario. ¿Qué son las rutinas del pensamiento? Bueno, son patrones sencillos de pensamiento que pueden ser utilizados una y otra vez hasta convertirse en parte del aprendizaje. Es un enseñarles a cómo hacer las cosas. Estas rutinas del pensamiento que les voy a presentar ahorita son las rutinas propuestas por el programa que se llama Proyecto Cero, que propuso la Universidad de Harvard para crear chicos que piensan bien. Entonces, la primera rutina se llama ¿qué te hace decir eso? Esta rutina sirve para interpretar mediante la justificación. Entonces, aquí hacemos preguntas como ¿qué está pasando? ¿Qué te hace decir eso? Esta rutina va a ayudar a que nuestros alumnos puedan describir las cosas. Podemos enseñarles a que construyan explicaciones y lo hagan con claridad. Va a promover que el razonamiento que ellos están teniendo está basado en algo, en evidencia. Y por supuesto, los va a invitar a compartir estas interpretaciones que ellos tengan. Y definitivamente, aquí miramos que promueve varias llaves del pensamiento si hacemos la relación y la conexión, porque vamos a promover la llave de la reflexión, vamos a promover la llave de diferentes puntos de vista. La segunda rutina del pensamiento se llama pensar, inquietar y explorar. Esta rutina va a preparar el terreno para la indagación. Vamos a usar preguntas como ¿qué quieres saber sobre este tema? ¿Qué preguntas o inquietudes tienes? ¿Cómo podríamos explorar? El propósito de esta rutina es conectar también conocimientos previos y estimular la curiosidad, que ellos puedan llegar a hacerlo en grupo, ¿verdad? Pero también de forma independiente. Una tercera rutina que podemos nosotros plantear, que ustedes no ven, pero tengo que mover aquí varias barras en la pantalla para poder ir viendo. Esta rutina se llama pensar, trabajar en pareja y compartir. Aquí lo que vamos a hacer es pensar, conectar y compartir. Implica presentarle una pregunta a los niños y pedirles que se tomen unos minutos para pensar sobre sus ideas, luego compartir sus ideas con sus compañeros más cercanos. Esta va a animar a los estudiantes a que piensen acerca de algo como un problema, un tema, pedir ayuda y pues ustedes también pueden ir viendo y metiendo las diferentes llaves del pensamiento dentro de estas rutinas para provocar estas dinámicas. Promueve el razonamiento activo, la explicación, también que los niños escuchen las ideas de otras personas. Y también esta rutina nos va a ayudar a que en ciertos momentos ellos también puedan comprender distintas perspectivas de las cosas. Entonces, también pueden introducir las diferentes llaves. La rutina de los círculos de punto de vista es una rutina para explorar diversas perspectivas. Nos vamos a hacer preguntas como, ¿qué nuevas ideas tienes acerca del tema que no tenías antes? ¿Qué nuevas preguntas tienes? Haz una lluvia de ideas. Luego, podemos hacer esquemas visuales, organizadores gráficos. Entonces, me va a llevar procesos, ¿verdad? Uno, estoy pensando en el tema desde el punto de vista de, podemos decir, desde el punto de vista de mi mascota.
o desde el punto de vista de tu mamá. También podemos usar pienso y describir el tema desde el punto de vista de un actor o de un amigo o yo mismo, tomando el papel de ese punto de vista. Puedo decir, si yo fuera un policía, ¿qué pensaría un policía de esto? Si yo fuera un panadero, ¿qué pensaría el panadero? Etcétera. Esta rutina ayuda a los estudiantes a tomar en cuenta diferentes perspectivas y a comprender a las personas cómo pueden pensar y sentirse diferente. Y si miran acá, podríamos combinar las llaves de la de perspectivas, los diferentes puntos de vista, la de las emociones y la de la reflexión. Una quinta rutina se llama, esta rutina a mí me gusta mucho, se llama los puntos de la brújula. ¿Por qué los puntos? Si ustedes miran la brújula, el norte quiere decir qué necesito saber. El este, el entusiasmo. La S de sur, sugerencias o posturas para avanzar. Y la O, los obstáculos o preocupaciones que me pueden detener para hacer algo. El propósito de esta rutina es la de ayudar a los estudiantes a desarrollar ideas y propuestas para eventualmente llevarlas a cabo y evaluarlas. Esta rutina es para examinar ideas y propuestas. Entonces acá, ¿qué te entusiasma de esta propuesta? ¿Cuál es su ventaja? Un obstáculo. ¿Qué encuentras como obstáculo o preocupación? ¿Cuál es su desventaja? Necesidad de saber. ¿Qué necesitas descubrir? ¿Qué información adicional necesitas evaluar o decidir? Tenemos sugerencias o posturas para avanzar. ¿Cuál es tu sugerencia o postura o tu opinión actual al respecto? Si ya hicimos esto, ¿qué nos queda ahora por hacer? Entonces, esta rutina se trabaja muy bien, ya con niños un poquito más grandes, pero también los chiquitos pueden crear cosas más sencillas. Esta siguiente rutina se llama solía pensar, ahora pienso. Esta rutina es para reflejar cómo nuestro pensamiento ha cambiado. Aquí podemos utilizar también la llave del pensamiento del cambio. Vamos a utilizar las frases, ¿verdad? Antes pensaba que tú eras muy enojada porque nunca te reías. Ahora pienso que no era cierto, eres una persona muy agradable. El propósito de esta rutina nos va a ayudar a reflexionar acerca de un tema, explorarlo, cómo y por qué ese pensamiento ha cambiado. Puede ser útil para que identifiquen nuevas comprensiones, para que identifiquen opiniones, creencias y cómo ellos han cambiado su forma de pensar de otras cosas. Aquí ellos están desarrollando razonamiento y reconociendo también una relación de causa y efecto. Me voy a apurar un poquito más por el tiempo y así que podamos tener preguntas. Bueno, esta rutina se llama ver, pensar y preguntarse. Sirve para explorar cosas interesantes, pero también para obras de arte. Vamos a preguntar, ¿qué ves? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué preguntas te surgen? Aquí podemos ver también la llave de la forma, podemos ver la llave de la reflexión, la llave de los puntos de vista. Esta rutina va a ayudar a hacer observaciones cuidadosas, a interpretar profundamente. Vamos a estimular la curiosidad y vamos a preparar el terreno para las preguntas. Yo veo, pienso y me pregunto. Es como la estrategia para utilizar esta rutina. Esta siguiente rutina se llama conectar, ampliar y desafiar. Es una rutina para conectar nuevas ideas con conocimientos previos y también nos ayuda a provocar una reacción, a desafiarlos a hacer algo. Entonces, ¿cómo este objeto se conecta con algo que ya conoces? ¿Qué ideas o impresiones tienes que amplían e impulsan tu pensamiento en nuevas direcciones? ¿Qué es desafiante, confuso? ¿Qué te cuestionas? Entonces, vamos viendo cómo ellos pueden tener cosas muy sencillas
o como pueden tener cosas muy complejas, y también se relaciona con otras llaves de pensamiento, ¿verdad? Si les pregunto, ¿qué llaves de pensamiento vamos acá? Entonces tenemos la de causa y el efecto, si tenemos puntos de vista, podemos utilizar también la llave de las emociones. Como les dije al principio, estas estrategias que les presenté el día de hoy son estrategias que han sido utilizadas ya en diferentes países, en diferentes contextos. La de las rutinas del pensamiento la hizo la Escuela de Educación de Harvard a través del Proyecto Cero. Yo los invito también a que ustedes exploren un poco más y miren videos. Hay mucha información en línea. Ellos tienen una página web muy interesante. El Proyecto Cero se llama Artful Thinking, Rutinas de Pensamiento en Harvard Education, que ustedes pueden explorar y profundizar mucho más en lo que son las rutinas del pensamiento. Y por supuesto, lo que son las llaves del pensamiento, las podemos también encontrar. De hecho, hay dos opciones diferentes. Hay unas que se llaman las llaves de los pensadores, que cuentan con 20 llaves, y tenemos las llaves, estas que son las llaves para pensar, que cuentan con 9 llaves para trabajar. Entonces, creo que podemos pasar ahorita con Aileen y Sonia, si tenemos algunas preguntas en el chat, y tenemos cabal 10 minutos para poder resolver preguntas. Fíjate que pudiste responder justamente a 2 planteamientos que estaban por ahí, ¿verdad? De si se podían cambiar los colores, y ya lo has aclarado. Y por acá surgió una nueva pregunta: ¿cómo sabemos en qué momento utilizar las llaves? Como maestra, personalmente creo que las llaves no son producto de la emergencia, ¿verdad? Son producto de la intencionalidad. Cuando ustedes planifican sus clases y ustedes miran qué competencias están desarrollando y qué actividades van a desarrollar con sus alumnos, desde antes deberían de saber qué llaves están haciendo. Hay 2 formas de utilizar las llaves. Una es que yo utilice primero la llave y digo, bueno, voy a trabajar el cambio, y yo planifico actividades para ver el cambio. O puedo tomar yo una temática particular, exploro la temática y hago mi planificación, y luego yo miro de entre las llaves cuáles son las llaves que más van a facilitar el aprendizaje de mis niños. Y entonces esas llaves las selecciono. Como les digo, depende de la edad del niño, ustedes pueden empezar con una sola llave a la vez, y poco a poco van agregando ya las demás llaves. También en mi experiencia docente yo puedo decirles que yo personalmente he agregado mucho más llaves además de este proyecto. Poco a poco, ¿verdad? Yo he dado clases en secundaria, y a veces las preguntas parecen ser muy sencillas, pero les garantizo que las preguntas funcionan. Por supuesto, como maestras de preprimaria y conociendo que tanto hablan sus niños, ustedes pueden parafrasear las preguntas o pueden bajarlas de nivel utilizando un vocabulario más sencillo, haciendo las preguntas más cortas, pero siempre manteniendo el corazón de cada llave, porque el proceso que estamos enseñando acá está creando en el cerebro de nuestros niños caminos y recorridos a los que ellos pueden almacenar y luego regresar, y ellos hacerse las mismas preguntas solo con ver el color. Por eso es que siempre tratamos de, si ustedes miran las llaves, el proyecto, yo he visto que tienen llaves compradas, ¿verdad? Y ellos tienen fotos de ejemplos. Yo particularmente no compré las llaves, yo hice mis llaves, y entonces nosotros utilizamos muchos organizadores gráficos, y entonces yo utilicé símbolos de diferentes organizadores gráficos que les pueden disparar a ellos las diferentes ideas. Estas son las mías en particular, miren, emoción, para reflexionar, que estoy pensando ideas, estoy pensando en emociones, estoy pensando en cosas. Cada una, si ven, tiene iconos específicos porque los niños chiquitos no leen. Entonces ellos, a través de la figura que ellos vayan a ver en la llave, ellos van a ir desarrollando sus preguntas.
Muy bien, buenísimas ideas las que nos compartes y justamente alguien que preguntaba si se pueden utilizar en todos los grados, por ejemplo, con niños de 4, 5, 6 años y que esto también ayuda a que sean niños más conversadores. Considero que ya lo habías mencionado, ¿verdad? Y ahorita pues nada más para retroalimentar. Obviamente estas actividades se integran muy bien en todo lo que uno tiene contemplado. Es como enriquecer los temas del área de medio social y natural, porque ese es el tema del que Sí, del que parten todas las nos cosas. valemos, ajá, para destrezas, para comunicación y lenguaje. Entonces, obviamente, si estás abordando algún tema de medio social y natural y necesitas trabajar algún contenido específico de comunicación y lenguaje, te vas a valer del uso Sí. de la primera llave, ¿verdad? Sí. Para hacerlo. Y ahí nos sirve mucho la causa y el efecto. Miren, Exacto. este es un organizador de pescado, ¿verdad? Algo importante es que, fíjense que hasta los padres de familia pueden utilizar las llaves. Los padres pueden tener, a veces el papá también no sabe ni qué preguntarle a su hijo. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. A las que no me dicen nada. Entonces dice uno, bueno, continúa preguntando, ¿qué cosas nuevas aprendiste? Y tu maestra estuvo de buen humor, y tus compañeros, y entonces uno no sabe qué preguntar, uno puede agarrar las llaves y empezar a preguntar, solo con que me diga efecto, reflexión, nos dispara ideas para poder trabajar con los niños. Y pues también, ¿qué es lo que más desarrolla, además del pensamiento? Vocabulario. Los niños necesitan hablar. Y sí, a veces pasan los chiquitos por la vida y dicen, pero es que mi hijo ya tiene 3 años y no habla de tener algún problema de aprendizaje. No necesariamente, si los papás no le hablan, ¿verdad? ¿O quién le habla? O sea, y a veces los papás también vienen y, ay, mijitito, ay, la casitita, y todo es diminutivos, entonces el niño cree que ese es el lenguaje regular. O sea, no quiere decir que usemos palabras muy complejas, pero sí crearles a ellos un buen vocabulario de trabajo. Y eso lo necesitamos en el colegio. Y si no sucede en casa, nosotros también lo tenemos que provocar. Excelente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y esto pues nos dispara entonces algo que hay que anotar ahí en nuestros pendientes para más tardecito, ¿verdad? Empezar a buscar la imagen de una llave, empezar a trabajarlo ahí en Word para imprimir y luego sacar nuestras copias, ¿verdad? Este es el material que vale la pena imprimir, plastificar y tener ahí a la mano, ¿verdad? Estas son las cuestiones que el esfuerzo invertido y en sí, ponerlo así bien cuidadito para que nos dure para todo el ciclo escolar es lo que merece el esfuerzo. Sí. Particularmente yo quisiera compartirles, les agregué en el material, en la carpeta de recursos, ustedes pueden, les hice una infografía con las rutinas del pensamiento. Ustedes pueden descargarla desde el perfil, creo yo, que entran al perfil y ahí encuentran el material, va a estar las llaves del pensamiento. De hecho, no dice, no, perdón, las rutinas, no dice las llaves. Sí, no me dio tiempo de dar las llaves a tiempo. Yo tengo mis llaves, si ustedes quieren las tengo en PDF y ustedes las pueden bajar, no tienen color. Yo particularmente utilicé organizadores gráficos porque en el colegio donde yo trabajo, sí trabajamos mucho, así como las llaves, hay ciertos organizadores gráficos que manejamos con los niños desde chiquitos. Entonces, por eso es que mi llave tiene la relación con los organizadores gráficos y con ciertos iconos. Pero ustedes mismas dentro de su institución pueden tener algo de valores o pueden tener algo que les vaya a disparar cada una de las llaves. Y pues de las rutinas, ¿verdad? La rutina, nosotros sí le hablamos a los niños, bueno, la llave del pensamiento, activemos nuestro pensar, ¿verdad? Sí utilizamos. Y ahí también el famoso, un momento, déjame pensar, ¿verdad? No solo me pregunten, déjame pensar, denle tiempo a sus niños a contestar. Hoy, lástima que no había mucha interacción, ¿verdad? Pero por lo general, esta interacción es importante. ¿Por qué? Porque estamos enseñándoles a pensar. ¿Cómo hacemos el pensamiento visible? A través del lenguaje y acciones. Porque yo no puedo abrir aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer visible? A través de las diferentes acciones que vamos a realizar al utilizar nuestras llaves. Excelente.
El aporte de tu ponencia, ¿verdad? Como lo has descrito, es el conocimiento del proceso del desarrollo de pensamiento y de las principales estrategias que se pueden utilizar para el desarrollo desde los primeros años. Te agradecemos el tiempo y enseñanza compartido con nuestras socias y esperamos que sea de mucha utilidad para el trabajo docente. Nos despedimos y nos encontraremos dentro de unos minutos. Y gracias, Claudia, nuevamente. Mucho gusto y gracias por la invitación. Buen día.